Buen día. Nuestro grupo de laboratorio de mecánica básica está conformado por Juan José Estupiñán López, Juliana León Serpa, Santiago Díaz Bermúdez y mi persona, Brian Alejandro Galíndez Hoyos. Para la práctica número 3, análisis de fuerzas concurrentes y coplanares, haremos 3 experimentos. Buenas tardes. Para el laboratorio de fuerzas concurrentes utilizaremos una mesa de fuerza. Como se ve aquí, está constituida por una superficie plana circular en madera. Seguidamente se le pegó los ángulos. Está soportada sobre una base de madera con su respectivo centro. Utilicé una puntilla. Utilizaré 4 fuerzas concurrentes. Posteriormente ubicaremos cada una de nuestras masas hasta conseguir que la mesa quede completamente en equilibrio como se observa. Procedemos a tomar cada uno de los ángulos respecto al eje X, en este caso será respecto al ángulo 0, para posteriormente estas masas aplicarle la fuerza de gravedad para así trabajar con newtons. Hola compañeros del Laboratorio de Mecánica Básica, para el día de hoy vamos a realizar un experimento para la práctica número 3, que es de análisis de sistemas de equilibrio en fuerzas coplanares y concurrentes. Entonces para nuestro experimento necesitamos una gramera para medir la masa de los objetos, 3 diferentes objetos, los cuales hemos escogido 3 refrescos, cuerda, la cual sea no elástica, un transportador para medir el ángulo que forman las respectivas cuerdas o fuerzas concurrentes, y aquí tenemos los diferentes datos. Tenemos la masa de los objetos de las 3 refrescos o las 3 gaseosas, y las fuerzas que ejercen, es decir, el peso de cada una, y los ángulos ahorita procederemos a medirlos. Y ahora vamos a proceder al montaje del experimento. Bueno, aquí procedemos con el experimento. Podemos ver 3 fuerzas concurrentes. Tenemos 2 poleas y las fuerzas serían: una, la tensión que ejerce este refresco; otra sería la tensión que ejerce el segundo refresco; y por última, la tercera fuerza, que sería el peso que ejerce el tercer refresco. Entonces podemos ver las 3 diferentes fuerzas concurrentes, y para proceder a medir el ángulo que forman las 3 diferentes cuerdas necesitamos utilizar el transportador y ubicarlo de esta manera e intentar ser lo más precisos posibles para poder medir bien los ángulos. Y este proceso lo repetiremos 10 veces para dar con la mejor exactitud posible. Ya con los datos obtenidos de tanto los ángulos que forman las 3 cuerdas o los 3 ángulos y las diferentes fuerzas que ejercen los diferentes objetos, procederemos a hacer el método gráfico de cada uno y realizar la sumatoria de vectores por el método de polígono. Y también realizaremos el proceso analítico para poder corroborar nuestros resultados y así poderlos comparar. Gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy realizaremos un experimento de sistema de fuerzas en equilibrio. Para este experimento los materiales que utilizaremos son un recipiente de plástico con agua, una piedra amarrada a una cuerda que va a ser su tensión y un dinamómetro graduado en newtons. Entonces, para lo cual empezaremos midiendo el peso de la piedra, que como podemos mirar tiene un peso de 0,6 newtons. Y a continuación la meteremos en el recipiente con agua. Y ahora la piedra tiene un peso aparente de 0,3 newtons. Esto sucede porque en el agua hay una fuerza que se llama empuje, que es contraria al peso. A
continuación pasaremos a explicar ya en los diagramas de fuerza. Muy bien, ahora lo explicaremos ya en el diagrama de fuerzas. Aquí tenemos un diagrama de fuerzas. Cuando la piedra no está sumergida en el agua, miramos que solo actúan dos, que serían la tensión y el peso. Haciendo su sumatoria nos quedaría que la tensión positiva menos el peso negativo es igual a 0, ya que está en equilibrio. Despejando nos da que la tensión es igual al peso, que sería de 0,6 newtons. Y aquí tenemos el diagrama de fuerzas cuando la piedra ya está sumergida dentro del agua. Haciendo su sumatoria nos da que la tensión positiva más el empuje positivo menos el peso, que sería negativo, es igual a 0 porque está en equilibrio. Despejando nos queda que la tensión más el empuje es igual al peso. Pero aquí tenemos una pequeña fórmula, en donde dice que el peso es igual al empuje más el peso aparente. El peso aparente, recordemos que nos había dado 0,3 newtons. Entonces, despejando el empuje nos quedaría que el empuje es igual al peso, que era 0,6, menos el peso aparente 0,3 newtons, para que nos dé un empuje final de 0,3 newtons. Reemplazando en esta fórmula de aquí, nos queda que la tensión más el empuje, o 0,3 newtons, es igual a 0,6 newtons, que era el peso. Despejando nos queda que la tensión es igual a 0,3 newtons.